Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 33 de la unidad 3, que es la termodinámica de los seres vivos para biofísica del CBC. Este ejercicio se enmarca dentro del tema primer principio de la termodinámica. Veamos su enunciado. Dice, en la figura se muestra un gráfico de presión en función de volumen para un gas que evoluciona reversiblemente. Calcule para el ciclo completo A, el trabajo realizado por el gas, B, el calor intercambiado, C, la variación de energía interna. Para el ciclo completo. Y después nos dicen, para cada una de las evoluciones del ciclo, indique cuáles de las magnitudes, calor, trabajo y variación de energía interna, pueden calcularse sin ninguna suposición adicional, y cuáles requerirían suposiciones adicionales respecto a las características del gas que evoluciona. Bueno, tenemos un gráfico de presión-volumen. Veamos cómo resolver este problema. Bien, ¿qué vamos a decir acá? Dice, en la figura se muestra el gráfico presión-volumen para un gas que evoluciona reversiblemente. Calcule para el ciclo completo. A, trabajo realizado por el gas. Bueno, ¿qué vemos? Tenemos un ciclo completo, ¿sí? No nos dicen dónde arranca, pero, por ejemplo, si arrancase acá el gas, si el sistema arranca en este punto, sabemos que el gas tiene un volumen de 3 litros y una presión de 6 kilopascales. El gas evoluciona reversiblemente. Esto era que vos sabés punto a punto, ¿sí?, cuáles son las características del estado del gas, o sea, su presión y su volumen, ¿sí? En general, las evoluciones reversibles son aquellas que deberías hacerlas paso a paso, muy lento, en un laboratorio, para poder tener definido presión y volumen, y obviamente temperatura, paso a paso, ¿está bien? En la materia, si las líneas son continuas en los gráficos, asumimos que la evolución es reversible. Acá nos lo dicen. Bien, entonces nos preguntan cuál es el trabajo realizado por el gas. Y vamos a considerar que hacemos esta evolución, que va desde esta presión 6 kilopascales, este estado, digamos, que está caracterizado por 3 litros de volumen y 6 kilopascales. Sí, sería un gas contenido en un recipiente que tiene 3 litros. Ahora, ¿qué le pasa a ese gas? Su presión baja, ¿sí?, de manera uniforme, y su volumen aumenta. Esto es que el gas que estaba contenido en un recipiente, por ejemplo, si son esos recipientes que tienen un émbolo, el émbolo sube, entonces tenés más volumen, pero bajó su presión, ¿está bien? Hace menos presión sobre las tapas, ¿no? La presión es la fuerza que hace el gas contra las paredes del recipiente. Y vos la podés medir, si lo hace de manera reversible, podés pensar que la presión a la que está el gas está en equilibrio con la del exterior instante a instante. Conoces la presión, ahora vale 2 kilopascales. Luego el gas se comprime, es decir, que si estaba en un recipiente, baja la tapa, por ejemplo, si es una tapa móvil, y su su volumen disminuye a presión constante. La presión es la misma en todo momento. Esto es un proceso isobárico. Y por último, para volver al estado inicial, lo que le ocurre es que en ese volumen fijo, de alguna manera, la presión aumenta. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, capturó calor. ¿Está bien? Recibió calor y su presión aumenta. Bueno, ¿cómo calculábamos el trabajo? Sabemos que el área encerrada en un ciclo es el trabajo. Y si el ciclo es horario, ¿sí?, se mueve como las agujas de un reloj que va girando, ¿no? Como acá, las agujas de un reloj giran, ¿sí?, hacia la derecha, luego hacia la izquierda y vuelven. Entonces ahí tenemos un ciclo horario. En ese caso diremos que el trabajo es positivo. Y el área encerrada es el trabajo que realizó ese gas. Entonces, ¿cuál es el área acá? El área es el área de un triángulo, ¿no?, para esta configuración, para esta evolución, a conjunto de evoluciones, pues son 3 evoluciones. Entonces, la base es 5 menos 3 litros, 2 litros, y la altura, que es de 2 a 6, ¿cuánto tenemos? O 6 menos 2, 4 kilopascales. Entonces tenemos 4 kilopascales por 2 litros dividido 2. 4 por 2, 8, dividido 2, 4. Y kilopascal litro, en un segundo les muestro que es exactamente joule. Así que el trabajo son 4 joules positivos. También podemos pensar, ¿por qué tendría que ser positivo ese trabajo? Ahora vemos lo de las unidades, pero ¿por qué tiene que ser positivo ese trabajo? Bueno, porque vieron que, ¿cómo consideramos en la materia? Cuando el gas se expande, hace trabajo positivo, le hace trabajo al exterior. Si por ejemplo tenés una pesa, la puede mover. Si tenés aire, lo puede mover, acelera cosas afuera.
También puede mover cosas, por eso el gas se expande y hace trabajo. En el trabajo, por ejemplo, en el tramo este, desde este estado a este estado, el trabajo es todo el área debajo de la curva. Y lo que podemos ver es que ahí, en la expansión donde el trabajo es positivo, es mayor a la otra evolución donde tenemos trabajo. El trabajo, por ejemplo, para pasar del estado este, que está acá, a este estado, el gas se comprime, alguien le hace trabajo. Entonces ese trabajo cuando se comprime es un trabajo que llamaremos negativo. Y es el área debajo de la curva. Acá el área debajo de la curva es solo este rectangulito, es más chico. Entonces el área del trabajo positivo es más grande que el área del trabajo negativo. Y en la última evolución, que es una evolución a volumen constante o isocórica, ahí no hay trabajo, ¿no? Para ir de este estado a este. Porque no hay un cambio en el volumen del gas. Puede haber calor intercambiado, no trabajo. Bueno, entonces acá nos dio que el trabajo son 4 joules. Veamos las unidades. ¿Por qué decimos que kilopascal litro es exactamente joule? Bueno, porque kilopascal son 1000 pascales y litro, sabemos que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Cuando haces 1000 por 10 a la menos 3, eso te da 1. ¿1 qué? Pascal por metro cúbico. ¿Qué eso es? Pascal es newton sobre metro cuadrado y metro cúbico, metro cúbico, cancelás 2 de estos, o sea, 2 metros cuadrados, con el exponente, porque este es metro por metro por metro. Tenés un metro cuadrado por metro, si querés, o cancelás 2 con 2. Y te queda newton por metro, que es joules. Acá abajo está el recordatorio del pasaje de unidades de litro a metro cúbico que hice acá, ¿no? Que dije, bueno, yo sé que 1000 litros son 1 metro cúbico, entonces un litro ¿cuánto es? Haces 1 por 1 dividido 1000 y te da 10 a la menos 3 metros cúbicos o 0,001 metro cúbico. Cuando reemplazás acá un litro por 10 a la menos 3 metros cúbicos y multiplicás, el efecto del 1000 por el 10 se cancelan entre sí, digamos, y te queda un 1. Entonces, kilopascal litro siempre es joule. Y eso sirve para muchos ejercicios, porque incluso en parciales puede aparecer en los ejes kilopascal para la presión, litro para el volumen. Entonces vos ya sabés que cualquier producto kilopascal litro ya es joule. ¿Está bien? Podés mostrar el cambio de unidades o ya asumís que es joule. Bueno, tenemos entonces el trabajo, ese era el ítem A, 4 joules. Ahora nos piden calor intercambiado y la variación de energía interna, pero ojo que es en el ciclo, ¿está bien? En el ciclo, o sea, teníamos un ciclo donde teníamos una cierta presión y volumen, después bajaba la presión pero aumentaba el volumen, después la presión permanecía constante y el volumen bajaba, y luego el gas volvía a su mismo estado. Entonces, en un ciclo, como la energía interna U es una función del estado, si vos volvés al mismo estado, U final menos U inicial, que es delta U, tiene que dar 0. Entonces, ¿cuánto es la variación de energía interna? 0, ya contestamos C. Pero eso es porque la U es función de estado. Y eso en un ciclo. Obviamente, cuando en cada evolución delta U no vale 0. Pero las contribuciones de delta U se cancelan entre sí. Si ganan energía interna en una parte, pierden la otra evolución. Y así hasta que vuelva a su mismo estado con la misma energía. La energía interna es una función del estado. Vos estás en un estado, entonces eso tiene una energía interna. Si vas, volvés, haces lo que sea y volvés al mismo lugar, entre su energía interna final e inicial no hay diferencias, porque está en el mismo estado. El mismo estado es un punto en ese gráfico P por B, donde tenés la presión, volumen y de manera indirecta la temperatura. A veces la podés calcular si es un gas ideal, a veces no. En este ejercicio no nos dicen que es un gas ideal, nos dicen que es un gas. Entonces estamos haciendo todo lo que podés hacer sin saber que es un gas ideal. Bueno, y por último nos piden el calor intercambiado. Entonces yo asumo que en un ciclo entero, ¿sí? Salir de un estado, que le pasen cosas y volver al mismo estado, la variación de energía interna es 0. Entonces, calor menos trabajo es 0. Pero yo sé que el trabajo son 4 joules. Entonces, si paso L para la derecha, me queda que el calor es igual a L. Calor es igual a L, que es igual a 4 joules. Entonces, en ese ciclo, el gas hizo trabajo y ganó 4 joules de calor. ¿Está bien? En esa evolución reversible de ese gas que no sé qué es. Con esto finalizamos el ítem A, B y C. Discutamos el último. Nos dicen, para cada una de las evoluciones del ciclo, indique cuáles de las magnitudes, calor, trabajo y variación de la energía interna, pueden calcularse sin ninguna suposición adicional y cuáles requerirían suposiciones adicionales respecto de las características del gas. Entonces tenemos esta evolución y lo que sabemos es que los trabajos para cada evolución se pueden calcular.
porque son el área encerrada en esta curva PB. ¿Está bien? En realidad la definición de trabajo es una integral, pero para los fines prácticos de esta materia se calcula como el área encerrada entre la curva y el eje. Entonces, si vos querés el trabajo desde este estado a este estado, el estado este de 3 litros, 6 kilopascales, y hasta 5 litros, 2 kilopascales, en esta evolución, el área debajo de la curva será el trabajo. Y después, que en este caso va a ser este triangulito más este rectángulo. Positivo, porque el gas se expande. Esa es la convención de signos que usamos en la materia. Si querés el trabajo en esta evolución, la de este estado de 5 litros, 2 kilopascales, y vas a presión constante hasta el estado de 3 litros, 2 kilopascales, calculás el área debajo de esta curva, que es un rectangulito. Y por último, en la última evolución, que es a volumen constante, no hay trabajo. No hay trabajo porque el gas no se expande ni se contrae. Entonces los trabajos los puedo obtener como el área debajo de la curva. Pero los calores intercambiados y la variación de energía interna para cada evolución los puedo obtener si se trata de un gas ideal y necesito más información, porque no me dicen cuántos moles tengo. Entonces, si fuese un gas ideal, podés hacerlo, como se puede hacer en los otros ejercicios de la guía, pero en este caso no nos dicen que es un gas ideal. Entonces podemos llegar hasta acá. Todo lo del ciclo lo pudimos encontrar, pudimos calcular el trabajo total, podés calcular el trabajo en cada evolución, pero calor y variación de energía interna de cada evolución no lo vamos a poder hacer si no tenemos un dato adicional, que es que se trate de un gas ideal. Nos tienen que decir si es monoatómico o diatómico y nos tienen que decir cuántos moles tenés. Eso. Y acá tengo los dibujitos de las áreas que comenté antes, ¿no? Si querés el trabajo de la evolución desde este estado a este estado es sumar estas dos áreas. Y si querés el trabajo desde este estado a este estado, presión constante, es solo el área naranja. Bueno, con eso finalizamos el ejercicio. Cualquier duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.